Hola, bienvenido a la quinta sesión de nuestro estudio en la primera carta de Juan. Ya hemos terminado con el capítulo 1, pero el tema del pecado y la relación con el creyente, el escritor Juan no lo ha soltado. Después de echar su cimiento con las declaraciones que ya hemos visto en el capítulo 1, Juan regresa a expresar su motivo al escribir. Leamos el primer verso del capítulo 2. Esta vez vamos a regresar a la Reina Valera, la revisión de 1960. Hay una razón muy especial por utilizar esta versión esta vez. Vamos a dedicarnos solo a lo que leemos en el versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, y el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Son 5 palabras o frases que vamos a investigar en esta sesión. Primeramente, hijitos míos. Luego, lo que dice Juan, os escribo para que no pequéis. Y luego, si alguno hubiere pecado. Y en cuarto lugar, abogado tenemos para con el Padre. Y finalmente a Jesucristo el justo. Este texto es tan importante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es lo que tenemos que decir. Juan, en su explicación, tiene que dirigirse a sus oyentes, a los destinatarios de su carta, y los llama primeramente hijitos míos. El señor Wesley en su comentario dice, mis queridos hijos. Así el apóstol se dirige con frecuencia a todo el cuerpo de los cristianos, dice Wesley. Es un término de ternura y cariño, usado por el mismo Señor a sus discípulos en Juan 3:33. Y quizás muchos a quienes San Juan ahora escribe se convirtieron por su mismo ministerio. Es una palabra diferente de la que se traduce hijitos en otros 2 pasajes de este capítulo 2. Y para distinguirla, aquí se traduce como hijos queridos. En realidad, según la definición de este diminutivo, por eso la traducción hijitos, que encontramos en el diccionario del famoso hermano Strong, en ese diccionario debería ser quizás interpretada la palabra solo como mis queridos, puesto que el término indica fuertemente una ternura y afecto, como cuando llamamos a un familiar querido o querida. Entonces, Juan está diciendo, yo tengo que decirles algo muy importante y tengo que usar este término de ternura, de cariño. Luego dice, os escribo para que no pequéis, para que no pequen, para que no pequemos, como si fuera posible realmente no pecar. Juan lo asume, no solo como una posibilidad, sino como la vida normal del creyente que sigue andando en la luz. Regreso al comentario de Juan Wesley. Dice, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y así cita, así les protege de antemano contra el abuso de la doctrina de la reconciliación. Todas las palabras, instituciones y juicios de Dios están dirigidos contra el pecado, ya sea para que no se cometa o para que sea abolido el pecado. Y el comentario de Adam Clark concuerda, no pecar. Dice, este es el lenguaje de toda escritura, de cada dispensación, ordenanza, institución, doctrina y palabra de Dios. No peques, no te arruines, no vivas para promover tu propia miseria. Sé feliz, porque es la voluntad de Dios que lo seas. Por eso quiere que seas santo, y la santidad y la felicidad son inseparables. El pecado y la miseria lo son igualmente. Hasta ahí la cita de Adam Clark.
Y vamos a ver cómo Juan ataca el asunto del pecado en esta sección de su carta. Podemos asegurarnos de esto. Para el apóstol San Juan, el pecado no es nada ineludible en esta vida, ni es algo tan inconsecuencial como en el mundo moderno cuando hablan acerca de una comida como un pecado o de una actividad como un deporte, algo así. Y tampoco es necesario para que seamos más humildes el pecado. El pecado no hace a nadie más humilde o menos jactancioso. Para muchos, aun creyentes, hoy día, pecar es tan natural como respirar. Se piensa que no pecar no solo no es posible en esta vida, sino que sería como arrebatarle la corona a nuestro Señor Jesús. Él es el único que no ha pecado y que no peca, según ellos. No negamos que la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado. Eso sí es patente. Pero que tenemos que seguir en el pecado, eso creemos que no nos lo indica, ni lo recomienda. Claro que muchos me han dicho que no es que no quieren pecar, sino que sencillamente nadie lo puede evitar en esta vida. Citan texto tras texto que parece sostener que el pecado es tanto una parte natural de la vida que no se debe esperar superarlo. Dicen que obvian el pecado que siguen cometiendo y que tratan de no pecar, tratan de evitarlo, pero que nadie lo puede hacer. Nos dejan sin ninguna esperanza de poder vencer, de poder realmente vivir en victoria. Pero repito, sí hay un grupo de creyentes que se encuentran en varios diferentes grupos, iglesias, denominaciones, entre los cuales yo me identifico. Y creemos que sí hay otro mensaje en la Escritura. Y para esto, vamos al siguiente punto. En tercer lugar, si alguno hubiere pecado. Hemos escogido la versión Reina Valera 60, en especial por este verbo, hubiere pecado. El modo y el tiempo que expresa. Todas las demás versiones han reducido la expresión al condicional indicativo presente con si alguno peca o si alguno ha pecado. Literalmente, en el original, está en el modo subjuntivo y el tiempo auristo, que técnicamente no tiene ninguna relación con el tiempo como pasado, presente o futuro. Lo pone en la más remota posibilidad como un acto solitario definitivo. Hubiere pecado, aquí en la Reina Valera 60, en el castellano es el subjuntivo futuro y quizás la expresión más cercana al original, aunque es una expresión que ya no se usa mucho en el castellano moderno. También se podría interpretar como si alguien alguna vez llegue a pecar. Tal vez los traductores han pensado que si alguno peca, en la voz condicional presente, lo pone en esa remota posibilidad. Pero dudo, de verdad dudo que la mayoría de los lectores modernos así lo interpretan. Por lo que hemos escuchado, creemos que muchos piensan que quiere decir cuando peco. Y eso en ningún sentido estaba en la mente de Juan al escribir esta frase. Regresando al comentario de Wesley, pero si alguno pecare, que no se quede en el pecado, desesperado de recibir ayuda. Y esta, hermanos, es la esperanza del pasaje. El apóstol no nos deja ni con esa posibilidad sin darnos la respuesta. La cuarta frase, abogado tenemos para con el Padre. Abogado, intercesor, defensor, confortador. Es la palabra paracletos, que también se traduce consolador. El que es llamado al lado para representar, defender, ayudar, fortalecer. Cristo es nuestro consolador. Él es quien aboga por nosotros ahora en el cielo. Como el poeta metodista Carlos Wesley escribe en su himno, Despiértate, alma mía. Dice el himno, despiértate, alma mía. Del temor líbrate. La cruel inmolación ya se exhibe por mí. Seguro estoy ante el trono, mi nombre escrito en sus manos. Esa cruel inmolación es la figura
es la visión de Cristo en la cruz. Cristo sufriendo por mis pecados, por los pecados tuyos. Arriba Él vive aún, sigue el himno. Ahí intercede por mí. Su amor, mi redentor, su sangre a suplicar. Nos da perfecta redención, nos abre acceso al trono hoy. Sus 5 llagas vil sufridas en la cruz me apoyan de verdad, siempre abogan por mí. Perdónalo, Padre, imploran, que no se pierda el pecador. El Padre oye rogar su amado el ungido, no puede rechazar el ruego de su Hijo. Su espíritu y su sangre bien me dicen que nací de Dios. Mi Dios se concilió, escucho su perdón, me hereda como hijo, temer no puedo más. Con libertad me acerco a Él y exclamo, Padre, Abba, Padre. En otra ocasión quizás lo podemos cantar. Pero esta expresión que es el ruego, Él es el que ruega por nosotros. Él intercede por nosotros ahora en el cielo. Ese es su ministerio a la derecha de Dios Padre. Entonces espero que podamos comprender un poco más lo importante de tener a Cristo como nuestro abogado. Cristo de verdad aboga por nosotros. ¿Pero quién? ¿Quién en realidad es este abogado nuestro? A Jesucristo el justo. Regresemos al comentario de Wesley en sus notas sobre el Nuevo Testamento. Abogado tenemos. Dice Wesley, tenemos por abogado no a un hombre mezquino, despreciable, sino a aquel de quien se dijo, este es mi Hijo amado. No a otro hombre culpable que necesita el perdón para sí mismo, sino a Jesucristo el justo. No a un mero peticionario que se basa puramente en la liberalidad, sino uno que ha merecido, plenamente merecido, todo lo que pide. Juan así sigue con su enseñanza a los creyentes, en especial ahora enfocándose en esa relación que tenemos con Cristo y el resultado de nuestro caminar con Cristo en la luz de la verdad. Es su expiación por nosotros, por nuestro pecado, que nos absuelve de toda culpa, pero no nos da ninguna licencia para seguir pecando. Como nos ha dicho que la persona que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Ahora nos dice que por esto no se escribe, para que no pequemos. Y seguimos terminando con la pregunta, ¿en cuál camino estás caminando? ¿Estás en la luz o en las tinieblas del pecado? Esa es nuestra esperanza. Si acaso hayas pecado, no te desesperes. Tienes a alguien que aboga por ti, Cristo mismo. Confía en Él. Vive en la realidad de su expiación, la pureza de tu corazón y la luz en tu camino. Soy tu hermano en Cristo, Leroy Lindsay. Mi petición es que puedas comprender quizás en un nivel más profundo la realidad de vivir en la pureza que trae vivir en Cristo, en la luz que Él da, caminando sin tener que regresar al pecado, caminando en la santidad y confiando en nuestro abogado que está a la diestra del Padre. Con toda confianza podemos seguir en este estudio pensando que Cristo tiene la respuesta. Esta palabra tiene la respuesta para un cristiano que quiere vivir en la victoria que Cristo da. Es su sangre que nos limpia de todo pecado. Y no tenemos que andar ya más en esa suciedad. Amén. Amén.